Hola, buenas noches. Ahora lo que vamos a ver es, ya vimos el tubo, cómo se forma la radiación. Ahora lo que vamos a ver es algo importante que está en la salida del tubo, ¿sí? Por ejemplo, esta es la carcasa y aquí está el tubo, ¿no es cierto? Esta es la ventana. Y en la ventana hay una cosa importante que permite o evita que los rayos X que tienen menor poder de penetración, ¿no es cierto?, que salen de acá, que tienen menor poder de penetración, salgan del tubo, al igual que la protección de plomo que rodea que tiene la calota, ¿sí? Ya que si esos rayos X que tienen baja energía salen del tubo, lo que van a provocar es radiación dispersa y van a terminar dañando al paciente. Entonces se le coloca una cosa que se llama filtro hemireductor. Filtro hemireductor, ¿sí? Ahora, ese filtro hemireductor puede ser una cuña de aluminio, si va a ser utilizada en tomografía, de aluminio y cobre, ¿no es cierto? Y si va a ser utilizada en mamografía, de aluminio y molibdeno, o cobre y molibdeno, dependiendo del tubo, del tipo de tubo que tengan, ¿sí? Se dedica exclusivamente a absorber la radiación dispersa, la radiación de baja energía que tiene el tubo, ¿sí? Que podría convertirse en radiación dispersa y afectar al paciente. Eso es por un lado. Después de ahí está el diafragma y acá está el colimador, ¿no es cierto? Como les digo, la función del filtro hemireductor es evitar que los rayos X de baja energía o baja poder de penetración salgan del tubo y afecten al paciente. Y agreguen velo a la imagen radiográfica que ustedes van a formar. Del lado de abajo se encuentra la mesa. Tienen el paciente, ¿sí? Y debajo del paciente tienen el portachasis. El portachasis es un elemento específico, ¿no es cierto?, que está diseñado para soportar el receptor de imágenes. En el portachasis se encuentra una cosa muy importante que se llama la rejilla antidifusora. La función de la rejilla antidifusora es una sola. ¿Sí? Una vez que los rayos X atravesaron el paciente, se produce, por el efecto Compton, por el efecto Thomson, desvíos de los rayos X hacia distintos lugares. ¿Sí? En este caso acá está la placa, el receptor de imagen, ¿no es cierto? Si esa radiación dispersa llegase hacia el receptor de imagen, lo que provocaría es velo, o sea que nos arruinaría la imagen. La función de la parrilla antidifusora es evitar que esa radiación dispersa o secundaria producida por el paciente impacte en el receptor de imagen, ¿sí? O sea que nos ayuda a formar la calidad de imagen en la radiología, ¿sí? Esa es su única función de la parrilla antidifusora. Es evitar que la radiación dispersa producida por el paciente llegue al receptor de imagen. No tiene ninguna otra función. ¿De qué está formado? Pueden ser rectangulares, orientadas, dependiendo de cómo lo construye el fabricante, ¿sí? Esta es la recta, una de las más comunes. Por lo general es
una laminilla de plomo, ¿no es cierto?, con aire cartón o plástico, ¿sí? O sea que es una laminita de plomo, un espacio de aire o un espacio de cartón o un espacio de plástico. Antes se usaba madera, pero ya no se, digamos, en los viejos sistemas, pero ya no se utiliza. Ahora, esta parrilla antidifusora tiene, ¿no es cierto?, dependiendo de su tamaño, la capacidad de absorber en mayor o menor medida radiación dispersa. No es lo mismo una laminilla de un determinado tamaño, ¿no es cierto?, de una determinada altura. ¿Sí? Como pueden ver, son tres alturas distintas: H1, H2, H3. Son tres alturas totalmente distintas. ¿Sí? Esas alturas, ¿no es cierto?, hacen que pueda, la que es más alta, absorba mayor radiación dispersa que la que tiene menor altura. O sea que está en relación de la altura de ellas y del espesor de la misma, ¿no es cierto?, la capacidad de absorber o no absorber radiación. Esa es la única función de la rejilla antidifusora. Ahora, los equipos pueden ser de dos maneras. El tubo puede estar instalado de tres maneras, ¿sí? En una cosa llamada estativo. El estativo es aquello que soporta todo el conjunto del tubo. ¿Qué es el estativo? Es un pie, ¿no es cierto?, que tiene un brazo en donde está soportado el tubo, ¿no es cierto?, que se desplaza, ya sea por el piso, por el techo o por ambos. ¿Sí? Este es el mástil, este es el brazo, este es el tubo. ¿Sí? Entonces, ¿no es cierto?, de hecho, ustedes al tubo lo pueden mover hacia arriba o hacia abajo, ¿sí?, y se puede mover de esta manera o de esta otra. Aquellos que tengan la suerte de tener un brazo telescópico, que es muy difícil tenerlo porque son caros, le permiten mover el tubo a lo largo del brazo. ¿Sí? O sea, colocar el centro del tubo en donde ustedes quieran, sin necesidad de estar moviendo la mesa. ¿Sí? Entonces, el estativo puede ser estativo piso, que es directamente el que está solamente en el piso, o sea que esta parte de arriba no existe. Está el estativo piso-techo, que está agarrado de los dos lados. Entonces, el conjunto se mueve solidariamente, tanto de arriba como de abajo. Y el más caro de todos, el mejor de todos, el estativo techo, ¿sí?, que está únicamente agarrado arriba, y como pudieran ver, no tendría esto. Entonces el movimiento del brazo es hacia arriba, hacia abajo, hacia este lado, hacia este otro lado. Tendría muchísimo más movimientos que el estativo piso o el estativo piso-techo. ¿Sí? Este es el mejor, pero es el más costoso. ¿Sí? Porque tiene que ir soportado, todo el peso va soportado por el sistema de rieles que está en el techo.
y le permite desplazarse en forma tridimensional. O sea que si ustedes tienen una pieza, el estativo piso o el estativo techo se desplaza de esta manera. Piso, techo o piso se desplaza de esta manera. Mientras que el estativo piso-techo se puede mover de esta manera y de esta otra. O sea que se desplaza por todo el servicio de rayo, mientras que el piso-techo únicamente se desplaza por esta zona. ¿Sí? Mientras que ustedes con el tubo en el techo se pueden desplazar, pueden ponerlo acá, ponerlo acá, acá, lo mismo que acá. Pero, ¿cuál es la diferencia? La diferencia principal es que con el techo ustedes pueden poner el tubo aquí, en esta acá, por esta parte, por acá, donde ustedes quieran, mientras el riel del techo se lo permita. ¿Sí? Mientras que el estativo del piso o el estativo piso-techo únicamente le permite un solo movimiento. ¿Sí? Eso está soportado, ese es el estativo. Ahora, otra cosa importante es la mesa. ¿Sí? Porque la mesa está hecha de un material que es radiotransparente, o sea que permite el paso de los rayos X, ¿no es cierto? Tiene que ser un material lo suficientemente fuerte para soportar, como mínimo, 200 kilogramos. ¿Sí? En la actualidad hay mesas que soportan 305, 360 kilos. Ahora, la mesa puede tener, al igual que el desplazamiento de los, digamos, al igual que el estativo, puede tener distintos tipos de desplazamientos, ¿sí? Las más costosas son aquellas que se mueven en forma tridimensional, o sea que ustedes pueden moverlas hacia un lado, hacia el otro, hacia este o hacia aquel. O sea que se mueven como si ustedes la podrían mover hacia los costados, hacia adelante o hacia atrás, ¿sí? Hay otras mesas especiales como pueden ser de tomografía y resonancia. No sé si habrá hoy en la actualidad mesas de radiología específicas, pero lo que le permiten hacer es subir y bajar. O sea que les permite delimitar la altura. ¿Sí? Estas son mesas comunes. ¿Sí? De hecho, todos desean tener la mesa que tiene los movimientos tanto longitudinales como transversales, pero la mayoría de las mesas tienen el movimiento longitudinal nada más, este tipo de movimiento. Después existen otras mesas especiales, ¿no es cierto? La más común es el clinoscopio. El clinoscopio no es nada más ni nada menos que una mesa especial que está diseñada para radioscopía o fluoroscopía. Lo que hace esta mesa es bajar hacia abajo o ponerse totalmente vertical. ¿Sí? Esos son los tipos de movimientos que le permiten. Ustedes van a aprender cuando vean proyecciones radiológicas, una proyección que se llama Trendelenburg, que es levantar los pies más alto que la cabeza, y Antitrendelenburg, que es levantar la cabeza más que los pies. Sí, esta mesa es lo que se lo permite hacer, el clinoscopio. Hay una controversia entre muchos técnicos acerca de que si existen mesas móviles o no, cuáles son mesas móviles y cuáles no. Realmente existen mesas móviles, o sea que son mesas que tienen ruedas, ¿no es cierto? Y que ustedes pueden llevar a cualquier lugar y que tienen incorporado, aparte de las ruedas, un potteruki para poder hacer los estudios. Son bastante raras, son más caras. Las mesas móviles más comunes no se utilizan para radiología convencional, sino que se utilizan para una cosa específica como es la hemodinamia. ¿Sí? O sea que no es una mesa común como la que ustedes conocen, sino que es una mesa que tiene esta forma. Van a ver que tiene como un cuadrado que tiene rueditas y van a poder ver que la mesa puede avanzar hacia adelante o hacia atrás, ¿no es cierto? Puede bascular, o sea, la mesa puede hacer este movimiento hacia allá, este movimiento hacia acá, puede subir de este lado, subir de este otro lado
y puede hacerse hacia los costados, o sea, bambolearse hacia los costados, ¿sí? Esa es una mesa móvil, pero es utilizada exclusivamente en hemodinamia, ¿sí? Cuando, por ejemplo, no pueden bascular el sistema de arco en C, entonces lo que hacen es hacer que la mesa bascule o se mueva, según necesiten para hacer los estudios. Esa es una mesa específica. Otra mesa específica es, como decía, la de tomografía, la de resonancia. Existían mesas especiales para cerebro, para estudios de riñón, pero hoy en día cayeron en desuso, ¿sí? Gracias a la aparición de la tomografía, la resonancia y la ecografía, ya esas mesas especiales ya dejaron de existir. Después hay otra cosa también dentro del servicio de rayos X, que es el Potter Bucky Mural. El Potter Bucky Mural no es nada más ni nada menos que un soporte, ¿no es cierto? Una caja radio transparente de un lado, donde de nuevo tenemos una parrilla antidifusora, tenemos un portachasis que soporta el receptor de imagen, ¿no es cierto?, el cual nosotros vamos a utilizar para hacer el estudio. Ahora, ¿por qué dije Potter Bucky y no rejilla antidifusora? Porque la rejilla antidifusora siempre está fija, ¿sí? El Potter Bucky es una rejilla antidifusora con movimiento, o sea que puede tener un movimiento longitudinal, puede tener 4 resortes y se puede estar moviendo constantemente, y la función de la misma, como saben ustedes, es evitar que la radiación dispersa impacte sobre el receptor, ¿sí? Entonces tienen lo que se llama Potter Bucky Mural o portachasis mural, ¿no es cierto?, que también tiene un soporte que le permite subir y bajar a una determinada altura, que le va a permitir hacer a ustedes todas las imágenes que ustedes quieran, ya sea de cabeza, de cuello, de tórax, de abdomen, o de pie, de rodilla, de cadera, de pie, de todo lo que ustedes quieran. Puede bajar hasta una determinada altura en el piso, no necesariamente hasta el piso, sino a una determinada altura. Eso es respecto del portachasis mural, ¿sí? Después existen otras cosas especiales, por ejemplo, sujetores, elementos que ayudan a sostener al paciente, ¿no es cierto?, a impedir que él se mueva. Por lo general, para pacientes que son añosos, o sea, de mucha edad, o pacientes infantes, por lo general, los Potter Bucky que son específicos para tórax presentan sujetadores en la parte superior del portachasis mural, ¿no es cierto? Tienen que ser bastante fuertes porque muchas veces tanto los abuelos como los chiquitos se tienen que sostener ahí y algunas veces quedan colgados. Lo mismo pasa en la mesa, digamos, de estudio. ¿Por qué? Porque tienen una serie de ranuras, ¿no es cierto?, donde le permiten a ustedes colocar sujetadores, por ejemplo, para que la persona, si esta fuera una mano, como en el caso que yo hago de citometría, nosotros tenemos un sujetador especial que donde la persona coloca la mano y se le coloca un velcro que impide que la mujer o el varón, por más que te esté temblando, mueva la mano. Ese es un sujetador. Después tenemos otra cosa, por ejemplo, lo que se usa mucho en odontología, que lo que son ¿qué? Los conos o cilindros. Muchos fueron al dentista y vieron que el equipo del dentista tiene una cosita como un conito, que es así, o tiene un cilindrito, ¿no es cierto? Bueno, ese cono es un localizador, o sea que es un orientador de los rayos X que está colocado acá, a la salida del tubo. Entonces, los rayos X, en cuenta de salir disparados hacia cualquier lugar, únicamente llegan a la zona de estudio, aquellos que logran pasar el cono e impactan en la placa. El resto son absorbidos por el plomo en el que están forrados tanto el cilindro como el conito, ¿sí?
Antiguamente se utilizaban para hacer imágenes localizadas. Hoy en día se utiliza más que nada en odontología, pero antiguamente se utilizaban para hacer muñecas, para ver vértebras, ver muñecas, huesos de la muñeca, articulaciones y huesos del cerebro, del cráneo, como puede ser la mastoides, la articulación temporomandibular, los senos paranasales, ¿sí? Eso respecto de las sujeciones y de los elementos conos y localizadores, focalizadores, ¿sí? Conos y cilindros. Después, ¿qué más podríamos ver? Vamos a comenzar a hablar del chasis, ¿sí? Acá es importante ver el chasis. ¿Por qué? Porque el chasis hoy en día, como decía mi profesora, chasis, porque me decían que era de origen francés, es hoy en día conocido como RI, no por radiación ionizante, sino por receptor de imagen, ¿sí? Receptor de imagen es todo aquel elemento que nos sirve a nosotros para formar la imagen en diagnóstico médico. Puede ser la más comúnmente conocida placa convencional, que es la placa que se utiliza en algunos hospitales. Pueden ser un receptor de fósforo o de bario, de fluoruro, de hexafluoruro de bario. Puede ser un detector tanto de radiación directa como ser de selenio amorfo, o uno indirecto combinado de yoduro de cesio con silicio amorfo, ¿sí? O sea que son, encima hay otro tipo más de receptores, como por ejemplo los SD, después están los receptores de resonancia magnética, que son antenas. Están los receptores de tomografía computada, que son también detectores de radiación directa. Está el cristal que recibe la radiación que emite un cuerpo en un estudio de medicina nuclear, también es un receptor de imagen, ¿sí? Y después está el cristal del ecógrafo, que es el que recibe los ecos que envía, que rebotan después que envió el ultrasonido y es devuelto por el cuerpo, ¿no es cierto?, formando la imagen. El cristal del transductor funciona también como receptor de imagen. En este caso vamos a ver lo que están dedicados a la radiología, ¿sí? Los más comunes. ¿Sí? Es el sistema pantalla, película. El sistema pantalla película hace alusión al viejo sistema de placas convencionales, ¿sí? En este caso está formado por un chasis que se escribe así decía mi profesora, ¿sí? Porque decía que era de origen francés, pero bueno, es un chasis, ¿no es cierto? No es nada más ni nada menos que una caja cerrada herméticamente, ¿no es cierto? Está formada de la siguiente manera. Tiene una cara anterior, ¿sí? Es radio lúcida. Quiere decir que deja pasar los rayos X. Después, tiene una cosa acá muy importante, ¿sí? Conocida como pantalla intensificadora, que ya vamos a ver qué es. Después viene en sí la película. Esta es la película. Después viene otra pantalla
intensificadora. Después viene acá un elemento de sostén. Después viene plomo. Aquí hay una bisagra y acá está. Esta es una bisagra. ¿Sí? Esta es la cara posterior. ¿Sí? O tapa. Por lo general, ¿no es cierto? El chasis puede ser, los más viejos eran de aluminio, ¿sí? Combinado con plástico. Hoy en día la mayoría de los chasis son de fibra de carbono. Ahora, tiene la cara posterior de tapa que provoca un cierre hermético en esta zona. Esto, elemento de sostén, ¿qué es lo que es? Por lo general es goma espuma. ¿Por qué goma espuma? Tiene una función principal. Cumple la función de que las dos pantallas intensificadoras, tanto la anterior como la posterior, tengan un contacto uniforme, ¿no es cierto?, con la placa, con la película, para que se forme una buena imagen radiográfica, ¿sí? La función del elemento de sostén, en este caso la goma espuma, es hacer que las dos pantallas tengan un contacto íntimo y perfecto con la película. ¿Sí? Ahora, ¿qué es la pantalla intensificadora? ¿Y por qué hay dos? Porque esta, vamos a ver que la película puede tener, ¿sí?, una emulsión, dos emulsiones o ninguna. Perdón, no, ¿cómo ninguna? Entonces no funciona. Sí, ninguna. No, mentira. Tienen una o dos emulsiones. ¿Sí? Una o dos emulsiones. Entonces puede haber o una pantalla o dos pantallas. ¿Cuál es la función de la pantalla intensificadora? Que vamos a ver más adelante. ¿Sí? Ayudar a la imagen, a la formación de la imagen radiográfica. ¿Por qué? Porque aproximadamente el 0,3% de los rayos X únicamente llegan a la placa. O sea que es muy poco. ¿Sí? Siendo medio bruto, 0,3%, póngale que de 1000 rayos llegan solamente 3. Y esos 3 rayos tienen que servirnos a nosotros para formar la imagen radiográfica. Entonces necesitan de una u otra manera ayudar a que esos rayos se multipliquen, ¿no es cierto?, para formar la imagen radiográfica. Entonces está la pantalla intensificadora. Ya vamos a ver que hay pantallas intensificadoras que son de color azul y de color verde. ¿Sí? Las viejas eran de color azul. Por lo general tenían tuntato. Eran de tuntato, ¿no es cierto? Y necesitaban fósforo para ayudar en el rendimiento. Hoy en día todas las pantallas son verdes y son de fósforo. Tienen mucho mejor rendimiento que las viejas. Después de estos chasis hay otro tipo de chasis, ¿sí? El chasis de radiología computarizada. También este ya es directamente de plástico, ¿sí? Pero tiene la particularidad que se abre por un costado, por el cual ustedes lo cargan a la lectora, ¿sí? Esta es la parte que se abre. El chasis está formado de otra manera, ¿por qué? Porque no tiene plomo en su constitución, sino que tiene una cara anterior y una cara posterior. Las dos son radiolúcidas, ¿sí? Porque son de fibra de carbono. No necesariamente
puede llevar pantalla intensificadora y en su interior ingresa perfectamente una placa, ¿sí? Que puede ser PSP, ¿no es cierto? Que es de fósforo, es la más común, y hay otra que es de bario, PSL. Este es fosforescente y este es luminiscente, eso quiere decir en inglés, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? No nos dice a nosotros, si nosotros vemos el chasis de las distintas marcas comerciales, si es una de estas placas o una de estas. No nos lo dice, ¿sí? Simplemente sabemos que ahí adentro hay una placa que nosotros conocemos popularmente como de fósforo, ¿sí? Cualquiera de los dos componentes que tenga, nosotros lo conocemos como placa de fósforo. ¿Cómo está formada esa placa de fósforo? Totalmente distinta a la placa radiográfica. ¿Por qué? Porque ustedes tienen la placa radiográfica que tiene un sostén que por lo general es plástico, ¿sí? Después tienen la emulsión, ¿sí? Esa emulsión tiene halogenuros de plata. Es una gelatina animal que tiene elementos de plata, que son los que forman la imagen radiográfica, y esto tiene una cosa, ¿sí?, llamada cutícula de protección. Es aquella que evita que uno rompa o raye la imagen una vez que está formada. ¿Por qué? Digamos, esta placa es bimulsionada porque tiene dos pantallas intensificadoras. ¿Por qué? Porque tiene tanto de este lado como de este lado emulsión. Pero puede ser que sea como una placa mamográfica que tiene solamente de un lado la emulsión, ¿sí? Esa es monoemulsionada. Es una placa mamográfica o placa utilizada exclusivamente para... Antiguamente se imprimía en tomografía y resonancia magnética en las placas grandes de ese tipo. Ya vamos a ver, eso se llamaba revelado húmedo, ¿sí? Entraba en una impresora láser y después esa placa era llevada dentro de una caja especial a una reveladora automática y ahí, digamos, se formaba la imagen final. Eso vamos a ver más adelante. Ahora veamos, así está formada más o menos, ya vamos a ver en más profundidad cómo están formadas las placas radiográficas. Ahora vemos cómo está formada la placa de fósforo. La placa de fósforo está formada al igual que la placa convencional por un plástico, que es el sostén, ¿sí? Podemos pensar que ya viene ahí ya viene la emulsión con los cristales de fósforo. No. Acá tiene una cosa, ¿sí?, llamada pantalla antirreflectante. Aquí sí viene la emulsión, ¿sí? El símbolo químico del fósforo es la P, por eso lo pongo la emulsión de fósforo, ¿sí? Después viene, sí, la protección, la cutícula. Pero eso no es todo, ¿sí? Acá abajo tiene una cosa que se llama pantalla antiestática. Y tiene otra cosa más importante. Este chasis no tiene plomo. Entonces, ¿cómo se hace para frenar la radiación? Este chasis sí tenía plomo, entonces la radiación excedente que pasaba a la placa era frenada por el plomo que estaba dentro del chasis convencional del sistema pantalla película. Acá no. La placa de fósforo tiene una cosa acá que se llama resguardo.
¿sí? Y ese resguardo tiene plomo en su composición. Entonces, eso evita que la radiación que llega desde acá, por ejemplo, acá llega la radiación y ¿dónde termina ahí? O sea que para acá no sigue. Acá, como no hay ningún elemento metálico que frene la radiación, pasaría de largo. Pero no es así. ¿Por qué? Porque viene la radiación y en el resguardo que es de plomo se termina la radiación que se genera durante el disparo. O sea que no sigue de largo, como nosotros pensaríamos, sino que es frenada ya por la propia placa. ¿Sí? Bueno, seguimos en la próxima clase.